sacrificio porque fíjate que el Estado es como un elefante, avanza lento, ¿no? Y cuando llega un partido a gobierno, no logras penetrar en todos los órganos del elefante, tiene una piel gruesa. Entonces, lo que nos hemos preocupado nosotros es tratar de penetrar en el corazón y en el cerebro del elefante para que mueva los músculos. Si eso no se logra, el elefante no hace nada, se queda parado. Porque no le gusta, pues, no le gusta hacer cosas, no le gusta sudar. Entonces, para nosotros fue muy duro, muy difícil convencer, liderar a la burocracia estatal para que ejecutara los proyectos, porque hay una serie de proyectos que quedan durmiendo el sueño de los justos de las diferentes regiones del país. Las regiones del país tienen una escasa representación, por lo tanto, la voz de la región no se escucha muchas veces en Lima. Entonces, el problema es que si no la escuchas, tienes que ir. Y por eso es que he venido 20 veces aproximadamente a Huancavelica, y hemos logrado, por ejemplo, ¿no? Cuando llegamos a la presidencia de la República, Huancavelica tenía el 27% de asfaltado de las vías nacionales, sí. Solo el 27%. Con nosotros hemos llegado al 97%. En 5 años hemos llegado al 97%. Hay otras regiones, Ayacucho hemos llegado al 100%, ¿no? Amazonas 100%. Hay otras regiones que las hemos encontrado en 15%, las hemos llevado al 60%, por ejemplo. Eso se logra cuando uno tiene que viajar con los ministros y tiene un buen diálogo con los gobernadores regionales y alcaldes que le expliquen a uno cuáles son los problemas reales de la región. Le escuchaba decir durante su gestión que el Estado era obeso, no caminaba. Sí. De repente a alguien trastocaba sus sentimientos. Un Estado panzón y que sufría de soroche, por eso no quería pasar ticlio. No pasaba ticlio. Bueno, ¿qué obras considera usted como de gran impacto en nuestra región? Bueno, primero sería de manera transversal en toda la nación la creación del primer Ministerio de los Pobres, que es el MIDIS, el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social. No había ese ministerio y por lo tanto el Estado solo tenía una herramienta para combatir la pobreza, que era el crecimiento económico. O sea, la lucha contra la pobreza la tenía el Ministerio de Economía y Finanzas. Claro. Nosotros creamos el MIDIS, que es el Ministerio de los Pobres, y desde ahí creamos 30 programas aproximadamente, que los hemos distribuido en diferentes sectores. Por ejemplo, el Plan Esperanza, que es la lucha, el seguro oncológico gratuito para los pobres, está en el MINSA, ¿no? Hemos creado rutas solidarias, que en Huancavelica hemos dado más de 5.000 bicicletas a colegios rurales. Eso lo tenía Educación. El Sistema Nacional de Becas lo tiene Educación, donde hemos dado 100.000 becas aproximadamente y invertimos ahí cerca de 1.000 millones de soles. Sin embargo, también hemos creado Jaliwarma, que es la alimentación escolar, que no había antes, y eso lo tiene el MIDIS. Pensión 65, el MIDIS, ¿no? Jacubiña, o chacra productiva, lo tiene Minagri. Mi riego, que lo tiene Minagri, que es estas inversiones en el minifundio para hacer represamientos de agua, para que no estén sufriendo o haciendo el riego, las cosechas de acuerdo a las estaciones, ¿no? El FIS, el Fondo de Inclusión Social Energético, que es un subsidio de 16 soles por cada balón de gas. Pero me explico, nosotros no hemos subsidiado al balón de gas, hemos subsidiado al pobre. Entonces, el que no es pobre tiene que pagar su balón de gas, pero claro. el que realmente necesita, el Estado le pone. Entonces, esa es una de las grandes obras que hemos hecho en el país. Otra de las grandes obras, ya más en particular acá en Huancavelica, es la infraestructura carretera, donde hemos llegado al 97%, donde está Pampas, Imperial Pampas, tenemos Huancavelica, Lircay, tenemos creo que es de Mayoc, Mayoc, y conectamos ya con asfalto a Ayacucho, a Huanta, ¿no? La carretera que me parece que sale hacia La Zapata, hacia Ica, una salida asfaltada de Huancavelica. No recuerdo bien si es por Castrovirrey, alguien ya me informarán, ¿no? Pero además está el tema de la red dorsal de fibra óptica, que nos permite hoy día tener internet
en banda ancha, o sea, un internet rápido, y que está llegando a todas las provincias de Huancavelica, y estamos avanzando con los distritos. Ese proyecto ha costado $300 millones a nivel nacional. Estamos hablando de 13.500 kilómetros de tendido de fibra óptica, que es una nueva autopista, y solamente en Huancavelica son 1.300 kilómetros, y lo hemos iniciado en Huancavelica, ¿no? Está el Colegio de Alto Rendimiento en Huancavelica, el mejoramiento de escuelas, centro de salud, etcétera. Por supuesto. Creo que la población puede participar. Están comunicándose con nosotros. Aló, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. Medio quería saludarlo al expresidente Ollanta Humala, que para la población es una gran alegría tenerlo a él por acá nuevamente. Uno vino para regalarnos obras que los anteriores presidentes nunca se había acordado del pueblo de Tayacaja, y gracias a él tenemos pues nuestra pista, tenemos nuestro colegio, tenemos la creación de Beca 18, que gracias a él pues nuestros jóvenes de escasos recursos económicos están estudiando en buenas universidades allá en Lima. Señor Ollanta Humala, le agradezco en el alma por todo lo bueno que haya hecho por nosotros, por los pobres, y le deseo toda la suerte del mundo en todo lo que usted pueda hacer por el Perú, señor Ollanta. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, la participación de la población, por supuesto. ¿Qué programas sociales continúan siendo consideradas emblemáticas actualmente en el actual gobierno? Yo creo que lo importante es que hemos creado programas sociales de segunda generación, o sea, programas sociales que luchan realmente contra la pobreza y le dan una herramienta al beneficiario para que no regrese a la pobreza, ¿no? Ese es básicamente, por ejemplo, todo el sistema de educación de becas, ¿no? Incluyendo la beca licenciado y el Instituto Superior Tecnológico de la Fuerza Armada, que es para los licenciados, y que, fíjese, tiene un convenio con Canadá. Los chicos que terminen ahí su carrera pueden tener visa de trabajo en Canadá, porque está homologado con la educación. Es un convenio, lo lleva a Canadá. Yo creo que uno de los programas también de alto impacto es Pensión 65. Claro, es un programa que la verdad que yo mismo no había dimensionado el impacto que podía tener este programa, pero cuando he sido militar, cuando he vivido en la sierra y en la selva, claro, uno ve pues a los adultos mayores muchas veces, como dicen, ¿no?, que a veces ni la nuera lo quiere recibir porque no trabaja, no tiene nada, ¿no? Bueno, son los broma, ¿no? Pero, excluidos, de repente sí, estuvieron excluidos. Claro, y ya el mercado laboral no los emplea. Entonces, de alguna manera hay que reconocer, ¿no?, el esfuerzo de ellos también para sacar adelante las siguientes generaciones. Otro programa muy importante, en mi opinión, es el Jaliwarma, que en mi gestión de gobierno daba alimentos a 3.5 millones de escolares diario, ¿no? Imagínense esa infraestructura, eso que había que crear, y como anécdota le cuento que cuando quisimos implementar el programa Jaliwarma, el mercado nacional no tenía todos los envases para guardar la comida. O sea, no había mercado no había la oferta para todo lo que necesitamos. Es como el de rutas solidarias. Hemos adquirido más de 60.000 bicicletas, me parece, que hemos ido repartiendo en colegios públicos, pero en la primera compra el mercado peruano no tenía ni 25.000 bicicletas. Entonces hemos reactivado la industria para cumplir con los escolares. Yo creo que un programa importante es el Plan Esperanza, el seguro oncológico gratuito. Otro programa muy importante es el programa Mi Riego, sobre todo en las zonas altoandinas, porque normalmente el Estado se ha dedicado a invertir en los grandes latifundios de la costa, que son de 30, 40.000 hectáreas, cuando en la sierra tenemos minifundios de 5.000, 6.000 hectáreas, pero que también requieren tener un agua permanente. Claro. Eso hemos hecho, eso es uno de los tantos programas. Hemos llegado a ser el referente mundial en política social. Acá están viniendo autoridades de otros países a ver la experiencia peruana, porque además de estos programas, a estos programas les hemos sacado certificación internacional. No hemos hecho como en el pasado, que entregaban un programa social al partido de gobierno, ¿no?, de tal manera que se convertía en la caja chica o en la portátil del presidente. No, todos han sido técnicos, y por eso es que están sobreviviendo, ¿no? Lamentablemente hoy día, cuando escucho a la gente,
Ya no están dando 25.000 becas por año que dábamos nosotros, sino están dando 1.800. Había una gran reducción. Claro, y el problema es que plata hay. No me puede decir a mí el presidente Vizcarra que no hay plata, porque a su gobierno le he dejado plata, le he dejado créditos de entrega inmediata, le he dejado un fondo de contingencia, un fondo de estabilización fiscal de 9.500 millones de dólares, reservas internacionales muy importantes. Cuando yo recibí el gobierno de García, solo habían 44.000, 45.000 millones de dólares de reservas internacionales, ¿no? Que no es poco tampoco, ¿no? Pero nosotros lo dejamos en 64.000 millones de dólares en reservas internacionales. Lamentablemente, en este gobierno estamos viendo que las reservas se han reducido a más o menos 51, 52.000 millones de dólares. El otro problema que tiene este gobierno es la ejecución presupuestal, ¿no? Acá se ha dado un fenómeno, que en nuestro gobierno el mundo entró en crisis, los precios de los minerales bajaron y sin embargo nosotros logramos, gracias a la política de inclusión social, reducir pobreza. En lo que le ha tocado de gobierno al actual, la crisis ya se resolvió y los precios de los minerales han subido. El Banco Mundial, el BCR, el MEF, se proyectaban un crecimiento de aproximadamente 5% y no está creciendo más de 2.5%. Eso por un lado. Por otro lado tienes la ejecución presupuestal. Como no ha habido reelección de autoridades, en este segundo semestre, a partir de septiembre aproximadamente, las autoridades salientes, con excepciones, la mayoría no firma ni un documento, ni un proyecto, nada. De tal manera que los proyectos se han quedado estancados, a esperar que entre el siguiente. Y el siguiente va a demorar todavía unos meses en adaptarse. Adecuarse. Así que el próximo año el crecimiento, la ejecución presupuestal también va a ser baja. Le doy un dato. En mi gobierno, el promedio de ejecución presupuestal, o sea, de lo que la plata que se da a las regiones y la ejecutan, y el mismo gobierno central ejecuta a través de los ministerios, estaba en un promedio, gobierno central 92% y incluyendo a las regiones y alcaldías, llegábamos a 87%, me parece. En este gobierno no llegan ni siquiera a 50%. O sea, a fin de año van a devolver plata. Lamentable. Creo que tenemos en línea, si nos permite, señor Ollanta. Aló, buenas noches. Buenas noches. Primero, saludarle al expresidente, Ollanta Humala. El que le habla es el licenciado Freddy Ponce Ángel, expresidente de la Confederación Nacional de Licenciados. Perfecto. Que hemos luchado en los años 80 al 2000 para pacificar el país. Y tenemos entendido y conocemos nosotros también que el comandante Ollanta también estuvo en esa época. Entonces, pero ante todo quiero saludar por lo que hizo por Tayacaja, Huancavelica, ¿no? Igual ponerle presente, nosotros venimos organizándonos, sabiendo que pues aquella vez nosotros hemos sido la columna vertebral del ejército para hacer frente a este flagelo a fin de preservar la democracia. En ese sentido, estamos trabajando muchos dirigentes, principalmente Ayacucho, la Selva Central, y ya se ha presentado el proyecto de ley, la 1139, al Congreso, el cual pues ya ha pasado por todas las instancias pertinentes, e incluso llegó al Poder Ejecutivo, pero lamentablemente el actual presidente ha observado, aduciendo que pues bueno, pues a la situación económica, ¿no? Entonces ahora estamos insistiendo al Congreso que por vía insistencia pueda aprobar este proyecto. En ese sentido, yo quiero poner en conocimiento al comandante, que también ha sido parte de esta situación que hemos pasado, sabiendo que el personal de tropa, aquellas fechas, pasamos en las peores condiciones logísticas, de repente postergándonos todo un proyecto de vida en nuestros mejores momentos. Razón por el cual obedece mi llamada y tome conocimiento el expresidente en este caso. Ok, muchas gracias, señor Ollanta. Bueno, yo lo saludo con todo respeto a mis licenciados. Yo también estaba en el ejército y sabemos lo que hemos vivido en la cordillera del Cóndor, en el conflicto del Cenepa, en el cual yo estuve en el año 95 en la cordillera del Cóndor, en las zonas de emergencia. Yo estaba en las 3 zonas de emergencia en los 80s. En los años más aciagos. Así es, así es.
y he estado acompañado de soldados, ¿no? Entonces, yo lo que podría decir, voy a enterarme de este proyecto de ley, porque yo no tengo en estos momentos bancada en el Congreso, y en buena hora que no la tengo. Sí, pues, ¿no? Porque está desgarantizada sí, el Congreso. Pero puedo decir lo que nosotros hicimos, ¿no? Nosotros aumentamos la propina de los soldados, claro, los cabos, los sargentos. Aumentamos el presupuesto para el rancho de la tropa, porque la verdad que sobre todo es gente jóvenes que hacen un esfuerzo y necesitan una buena alimentación. Creamos la beca licenciado, que es para todos los que salen del ejército, pueden postular una beca para hacer estudios superiores, en un instituto tecnológico, en una universidad o una universidad en el extranjero. Creamos también el Instituto Superior Tecnológico de la Fuerza Armada, que queda en Lima, y que es el que le estaba hablando, que en convenio con Canadá da carreras que son reconocidas en Canadá, ¿no? Además de esto, hemos modernizado la infraestructura de la Fuerza Armada, hemos aumentado el salario, el sueldo de los militares y policías, ¿no? Les hemos creado la CTS. Cuando yo pasé al retiro, por 25 años de servicios, es lo que me ponen en la resolución, creo que me dieron 4.000 soles, me parece, ¿no? Hoy día, una suma irrisoria. Claro, ¿qué es eso? Es una burla, ¿no? Pero nosotros creamos la compensación por tiempo de servicios. Hoy día un oficial con 25 años de servicios está yendo con 80 a 100.000 soles por lo menos, ¿no? Entonces, son cosas que hemos podido avanzar. Yo voy a leer esta claro, ley, voy a formarme una opinión, y los licenciados saben que en lo que yo pueda los voy a ayudar, ¿no? Ahora, no sé exactamente si tendrá o no tendrá actualmente caja el Ejecutivo, pero nosotros le dejamos plata al Ejecutivo, eso sí. Sí, porque el que llamó decía que el problema era económico. ¿Qué obras es la que quedaron por hacer en su gestión, señor Ollanta? A ver, nosotros, cuando llegamos a gobierno, yo me tracé una línea de trabajo, que es como en el ejército, ¿no? Es continuar las obras del saliente. Lo bueno del saliente, continuarlo o mejorarlo. Eso fue lo que hicimos nosotros con algunas obras como colegios emblemáticos. Lo otro fue crear nosotros proyectos que los iniciemos y los terminemos, como es, por ejemplo, el Centro de Convenciones, el Instituto Superior Tecnológico de la Fuerza Armada, el local del central del Banco de la Nación, que es el edificio más alto del Perú, programas sociales, todos los programas sociales los concluimos, etcétera, ¿no? Y también dejar obras para que el siguiente gobierno las continúe, que son políticas de Estado. Hemos dejado a un 50% la refinería de Talara, hemos dejado a un 35% el gasoducto surperuano, hemos dejado a un 10% la línea 2 del metro, hemos dejado a un 40-50% la carretera Tacna-Colpa-La Paz, ¿no? Estos proyectos nacieron con nosotros, o sea, no es que no estuvimos haciendo nada, no. Hemos tenido que empezar el proyecto de cero, hacer el expediente técnico, el perfil, todo lo que demoran años, lo hemos hecho y los hemos avanzado. Yo creo que lo que hoy día tenemos como tarea pendiente los peruanos y de cara al bicentenario es cómo mejoramos las condiciones y la calidad de vida de las poblaciones del interior del país. No hablemos solamente de Lima, sino del interior del país. Claro. Porque lo que hoy estamos viendo es que Lima, en la costa peruana, que es el 10%, tal vez el 9% del territorio nacional, alberga al 60% de la población. La selva, que es el 60% del territorio nacional, alberga más o menos al 25 o 27% de la población. Y la diferencia, que es un 10 a 15%, está en las zonas altoandinas. Entonces el Perú se ha construido al revés, porque en la costa no hay agua. Estamos derivando agua que se va a la selva para que vaya a la costa. Entonces usted puede ver en las zonas de asentamientos humanos en costa, gente que vive con cilindros. Entonces lo que pasa es pues que el Estado nunca salió de la costa y por eso la población se fue a la costa. Lo que tenemos que hacer, la tarea pendiente, es llevar el Estado a la zona altoandina y a la selva para nuevamente equilibrar la distribución poblacional.
Señor Ollanta, durante su gestión, ¿cuál fue el papel que cumplió la prensa capitalina, no digamos nacional, sino capitalina? Bueno, ha sido un papel muy duro en contra de nosotros. Sí. Yo creo que primero que hay que entender que la prensa capitalina está en un cartel, que es más o menos el 80% de los medios de comunicación escritos y televisados pertenece a un grupo económico. Ese grupo económico, además de tener a estos medios de comunicación, tiene a la empresa nacional más grande del Perú, que es Graña y Montero. Entonces, cuando llegamos a gobierno, ellos nos combatieron duramente. Antes de gobierno, o sea, desde que entramos en política. ¿Por qué? Porque ellos tienen el prejuicio de que los nuevos deben ser malos. Y en segundo lugar, porque pensaron que yo iba a hacer un desbarajuste económico imitando modelos de otros gobiernos vecinos que probablemente pues han llevado a una situación de colapso económico en sus países, ¿no? Entonces me combatieron permanentemente. Lo otro es que ellos pensaron que el fujimorismo era un partido democrático y le allanaron la cancha al fujimorismo. Entonces hemos tenido que enfrentar a la concentración de medios de Lima, ¿no? Y hemos tenido que enfrentar al bloque APRA-Fujimorismo, que se juntaron los dos y hicieron la misma oposición que le han hecho a Vizcarra y al presidente Kuczynski, me la hicieron a mí. Lo que pasa es que, valgan verdades, nosotros trazamos una raya y yo les dije bien claro, yo sí estoy dispuesto a cerrar el Congreso. Claro. Así que mejor entendámonos porque yo lo cierro, ¿no? En este caso, yo se lo dije al expresidente Kuczynski que con esa mayoría aplastante que tenía el fujimorismo en el Congreso, o lo vacan o cierra el Congreso. Y él pensó que el fujimorismo y el APRA eran partidos democráticos o tenían una estela democrática y podía conversar con ellos, y ya está viendo lo que pasó. Tanto el APRA como el fujimorismo en su pasado han conspirado, se han tumbado presidentes, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros con toda esa oposición y la prensa, la concentración de medios, logramos avanzar fuerte en el interior del país, en el territorio nacional. Hemos logrado entregar un país macroeconómicamente estable, con créditos que podía pedir el presidente en cualquier momento, con plata en caja, ¿no? Y con un portafolio de proyectos en ejecución para que el presidente, el siguiente, lo continúe. Cuando yo entré a gobierno, a mí el señor Alan García no me dejó un portafolio de proyectos para hacer. Yo he tenido que empezar a hacer proyectos. Acuérdese que la fiebre de Alan García por inaugurar obras, lo hizo inaugurar obras que ni siquiera las había concluido, como el Estadio Nacional, el Instituto del Niño, ¿no? Porque no quería dejar nada al siguiente gobierno. Si usted estaría en gestión, ¿usted hubiese aceptado el referéndum que actualmente está se está convocando al referéndum? A ver, primero partamos de la idea de que ya el referéndum es una realidad. Sí. Y yo no estoy en gestión de gobierno, yo soy un expresidente. Pero si estuviese usted, hubiese estado... Para explicar esto necesito poner el contexto de que la línea nacionalista siempre ha sido un cambio constitucional. Lamentablemente nunca logramos tener una mayoría calificada en la población peruana, en el elector, que nos diera la confianza para hacer un cambio constitucional. Por eso que en la campaña del 2011 tuvimos que hacer una hoja de ruta, donde ya no está el cambio de constitución, y ganamos así las elecciones. Lo que hoy día se está viendo es lo que yo no vi porque no tenía los audios de la corrupción, donde está toda la mafia del sistema de justicia y donde se nota claramente que el sistema de justicia está perforado por la política. Los políticos la han perforado para blindarse de investigaciones y para perseguir a sus opositores. Entonces, lo que hay que hacer es reconstruir la justicia. Hay dos métodos, o una reforma constitucional o una nueva constitución. El camino que ha elegido el presidente Vizcarra es la reforma constitucional a través de 4 preguntas que las pone en el referéndum, una de las cuales va herida porque la saboteó el Congreso. Pero ojo, lo que estamos haciendo después del referéndum va a ser que este mismo Congreso, el peor Congreso que hemos tenido en la historia del Perú, es el que va a aplicar estas reformas y es el que va a reformar el sistema de justicia en las comisiones del Congreso. O sea, han puesto al gato de despensero. El otro camino, que es el que yo apoyo, es un cambio constitucional. Era que el presidente convocara una asamblea constituyente
¿no? Porque hoy día sí se vive el momento constituyente que yo no lo tenía en mi gestión de gobierno. Hoy día la población se da cuenta de la importancia que es la justicia. La justicia inclusive es más importante que el modelo económico. Entonces, el fujimorismo, la concentración de medios de comunicación, entre otras cosas, nos declararon la guerra pública, porque nosotros hablamos de una nueva constitución. Y el temor de ellos es que la nueva constitución cambie el modelo económico. Pero el modelo económico se puede mejorar si quieren, pero lo que necesitamos es cambiar la justicia. Porque con este tipo de inseguridad jurídica, cualquier pequeño comerciante, empresario que ha hecho plata, que ha hecho fruto de su trabajo, le pueden quitar todo y lo pueden meter preso con una denuncia. Entonces, así no se puede construir democracia. En todo caso, señor Ollanta, ¿cuál es la opinión suya en las actuales circunstancias que el Perú viene atravesando políticamente? ¿Cuál sería, digamos, la idea? Claro. Ajá. Bueno, yo lo que digo es, el pueblo peruano escoge un gobierno para que cumpla sus promesas de campaña, sus compromisos, y estando en gobierno, con la información que tiene de gobierno, puede hacer más cosas, puede ser creativo, y que todo eso a través del ímpetu y el liderazgo pueda llevarlo a la práctica. Yo no creo que en el plan de gobierno del señor Kuczynski y de su vicepresidente Vizcarra y actual presidente, hayan ellos ofrecido al país que apenas lleguemos al gobierno nos vamos a pelear con el Congreso y vamos a hacer esto y nos peleamos con el Ministerio Público. Y no creo que la señora Fujimori también haya ofrecido eso al pueblo. Algo ha pasado para que lleguemos a esta situación. Lo que ha pasado es que el proceso electoral fue un proceso irregular en la medida de que se aplicaron 2 leyes y sacaron a 2 candidatos en pleno proceso, y eso generó que haya una bancada, una oposición dominando el Congreso y que haya un presidente prácticamente sin bancada. Fíjese, el Ejecutivo debe tener, ¿no? Siempre debe buscar tener la presidencia del Congreso, la mesa directiva, porque de esa manera se articulan las cosas, los proyectos de ley, etcétera. Pero sobre todo la Comisión de Presupuesto, que es la manera en que el Ejecutivo hace la propuesta política al país. El Ejecutivo nunca la ha tenido, este Ejecutivo no la ha tenido, ni siquiera la ha peleado. Yo le dije al presidente Kuczynski, pelee usted siquiera que le den la presidencia de la Comisión de Presupuesto, y no se la dieron, ¿no? Entonces, hoy día, el presupuesto general de la República lo hace la mayoría fujimorista, y se ve obligado el Ejecutivo a ejecutar eso, que no es su propuesta final, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay un conflicto. Y eso hace que se desatiendan la gestión de gobierno a nivel nacional. Entonces, hoy día estamos con un crecimiento económico pobre, con un enfriamiento de la economía, con grandes proyectos paralizados. Está paralizado Talara, está paralizado Olmos, Machaimochki, tercera etapa, Majestiguas 2, está paralizado el gasoducto, está paralizado la línea 2 del metro. Entonces, ¿cómo pensamos reactivar la economía si no estamos generando trabajo? Y a pesar que no hay trabajo, hay de repente falta de oportunidades laborales, pero estamos recibiendo de repente la inmigración venezolana. ¿Esto agrava más la situación económica en nuestro país? La agrava porque no estamos preparados, porque el gobierno no ha tenido una política para poder asimilar inteligentemente a todos estos hermanos latinoamericanos que en algún momento nos recibieron. Acuérdense, en los 90, en el primer gobierno de García nos recibieron, ¿no? En los 80, del 85 al 90. Los 90, ¿no? Tengo entendido, las cifras hasta hace unos meses eran que habían salido 2.5 millones de venezolanos, probablemente salgan más. Pero en el gobierno de García también salieron 2.5 millones de peruanos. O sea, no estamos lejanos a esa realidad. Hay otros países, ¿no?, que están seleccionando, ¿no? Por ejemplo, están recibiendo con más facilidad médicos, ¿no? Odontólogos, ingenieros, agrónomos, etcétera. ¿Qué es lo que se necesita acá? ¿No? Acá yo estoy seguro que si hubieran médicos venezolanos irían hasta las zonas altoandinas, porque hoy día, valga en verdad, los médicos, tenemos un déficit de médicos especialistas en el interior del país porque no quieren ir, porque sienten que se desactualizan.
pero si tuviéramos ahora más médicos, entonces podríamos distribuirlos mejor. Claro. Y en base a esta situación que venimos atravesando, ¿y usted está todavía en el proyecto de volver a postular en las próximas elecciones, señor Ollanta Humala? Mira, yo ya he sido presidente. Yo ya he cumplido, siempre he trabajado para el Estado, ¿no? Nunca he trabajado por una empresa privada. Mi patrón, mi jefe siempre ha sido el Estado, sea en la política, el pueblo peruano, o en el ejército, el comandante general del ejército. Entonces, pero creo que ya he cumplido también como presidente, ya he puesto mi valla, que me la igualen, pues, ¿no? Yo lo que ahorita quisiera hacer es fortalecer el partido, porque el partido se va a presentar en el 2021, darle mayor atención a mi familia, que la descuidé por la labor de gobierno y por los 10 meses abusivos de prisión preventiva que le pusieron a una madre y a un padre de una misma familia, ¿no? Sí. Y lo otro es defendernos de todas estas investigaciones judiciales que nos quieren prácticamente anclar en Lima, ¿no? Entonces, esas son ahorita las prioridades que tengo, ¿no? Obviamente yo voy a continuar haciendo política. Para mí lo importante ahora es fortalecer el Partido Nacionalista, de tal manera de poder tener mejores cuadros que los que hemos tenido y evitar en el futuro, cuando presentemos listas parlamentarias, contribuir al fenómeno del transfugismo que tanto daño nos hace, ¿no? Lo otro ahorita la verdad no lo estoy pensando. Durante su periplo que está usted realizando con el fin de fortalecer al Partido Nacionalista, ¿cómo ha percibido a la población? ¿Cómo lo recibe usted? Yo creo con mucho cariño, ¿no? Yo creo que hay un reconocimiento de todo lo que se hizo, ¿no? Ya está pasando un poco ese balde de lodo que nos tiraron antes de salir del gobierno y estando fuera de gobierno, donde desde el mismo gobierno actual se portaron con falta de firmeza, porque por querer quedar bien con los fujimoristas, los obligaron a despotricar de nosotros. Entonces, de todo nos echaban la culpa, hasta del niño costero, habiéndoles dejado barcos, aviones, helicópteros, maquinaria y plata, tuvieron el cuajo de echarnos la culpa a nosotros de que ellos no podían reaccionar rápido. Fíjese, hasta ahora no terminan de la reconstrucción con cambios en Piura, en el norte. Entonces, lo importante acá es el activo de la gestión, ¿no? Entonces, la gente en Pampa mira su carretera y la gente no se va a no se va a dejar engañar de que de repente viene el presidente Kuczynski, corta la cinta y lo inauguró, ¿no? Ya sabe, ellos saben quién la ha hecho. Claro, la población está La gente no es tonta, la gente, a veces los políticos subestiman, creen que se la pueden hacer. Entonces, después de haberse ya calmado las cosas, la gente va viendo que, bueno, ¿de qué lo acusan al comandante? Es justamente... ¿Qué delito cometido? ¿Qué le están diciendo? ¿Acaso no ha trabajado? ¿Todo está mal? ¿Y las becas? Acá hay señoras que me han agradecido con sus hijos por la beca. ¿A quién se le ocurrió? ¿Acaso eso no pudo haberlo hecho García, Toledo, Fujimori? Sí lo podían haber hecho. ¿Falta voluntad? No solamente falta de voluntad, es un tema ideológico. Porque para ellos la educación debe ser una educación que separe a los que van a gobernar de los que no van a gobernar. Dentro del modelo ideológico de ellos, la población pobre en un país que exporta minerales y algo de agricultura, para hacer eso no se necesita tener un título universitario, basta con secundaria completa. Entonces, ¿para qué invertir en la educación superior de ellos? Si así está bonito el país, ¿no? Para ellos. Entonces, es un tema ideológico. En cambio, ese es otro tema con el cual chocamos con ellos. Porque para nosotros la educación no puede ser un elemento, un instrumento de exclusión, sino más bien de integración, ¿no? La única manera de que podamos desarrollar el país, pueda ser un país del primer mundo, es que se incorporen a la economía cientos de miles de jóvenes que si no tuvieran educación estarían en la economía informal. Señor Ollanta, la situación actual de repente va a ser un impedimento si usted decide postular el 2021. La situación legal que viene atravesando actualmente. No me extrañaría que si me ven la concentración de medios, el APRA Fujimorismo, este bloque, si es que no se autodisuelve en estos años,
y otros grupos de poder económico, porque evidentemente yo no he sido el candidato de los empresarios, probablemente presionen para que me impidan de alguna manera, con carcelería, con lo que sea, que continúe en política, ¿no? Es probable, porque en realidad les hemos enseñado cómo se trabaja a la clase política, ¿no? Porque siempre estaban tonteándonos con una cosita, con un programita, esto, ¿no? Y cuando les hemos hecho todas estas cosas, todos estos programas, una economía saneada y fuerte, les hemos dejado obras de infraestructura. Un dato: antes de que yo llegara a la presidencia, el Estado peruano no estaba acostumbrado a hacer obras de más de 3.500 a 4.000 millones de dólares. Se asustaban, ¿no? En mi gobierno hemos hecho obras de 7.000 millones de dólares, ¿no? Y ahí están. Y hemos hecho modernizaciones que tenían miedo de hacerlas, como de la Fuerza Armada. Hemos recuperado, ¿no?, el mar peruano en La Haya, ¿no? Hemos hecho y lo hemos ejecutado al día siguiente. Cosa que la clase política, todos ellos, porque me he reunido con ellos para explicarles, me decían, déjalo nomás, solito se va a ejecutar. O sea, era esos que me dijeron, unos cobardes, ¿no?, que no querían enfrentar la realidad y ejecutar un fallo. En todo caso, usted ha vuelto la mirada o ha visto, ¿no?, con muy buenos ojos hacia los pobres. Por eso usted creó el Ministerio del MIRIS. Así es, creamos el Ministerio de los Pobres, ¿no? La anécdota que tengo ahí es que cuando se creó el ministerio no había local, habiendo tantos locales, la ministra alquiló un local en San Isidro. Entonces ahí le tenía, oye, ¿cómo está el Ministerio de los Pobres en San Isidro? Entonces, bueno, pero son anécdotas que pasan cuando uno trabaja. Entonces claro, yo creo que eso poco a poco tiene que solucionarse, y que el Ministerio de los Pobres vaya a una zona donde estén los pobres. ¿Es posible que la gente a donde usted ha visitado le piden que usted vuelva a postular en el 2021? ¿Es posible? ¿Ha escuchado posiblemente esas voces? ¿Lo está analizando? Ni lo quiero pensar ahorita. Ahorita tengo 3 hijos, de 16, 14 y 7 años. El de 7 años nació cuando yo estaba en Palacio de Gobierno, ¿no? Y ha visto en 7 años cómo a su papá, que era presidente, después lo meten preso, ¿no? Tengo que hablar con él, no sé cómo lo habrá procesado, ¿no? Y mis hijos también, mis hijas también. Entonces, ahorita no quiero pensar en eso. Lo que quiero es darle más tiempo a mis hijos, defenderme de los procesos judiciales y fortalecer el partido para que haya liderazgos en el cual nadie sea indispensable. Perfecto. Señor Leandro Humala, le agradezco mucho. Por supuesto que ha sido una conversación bastante importante. Lo que resalto en usted es su humildad y su don de gente, ¿no?, para poder dirigirse a un pueblo que, por supuesto, es considerado hasta ahora como de extrema pobreza. Pero aquí muchos lo recordamos por las obras que ha hecho de impacto en nuestra región principalmente, y creo que somos testigos de ello. Si no fuera por el voto de todo este pueblo querido, no hubiera sido presidente, porque los de arriba jamás hubieran votado por mí. Le agradezco mucho una vez más. De repente, algún mensaje final a toda nuestra población tayacajina que nos están escuchando y también viendo, porque estamos en simultáneo a través de la radio y la televisión. 2 cositas diría. Primero, que la población, estoy constatando que hay un sabotaje a los programas sociales, y la población tiene que ponerse fuerte en eso, ¿no? Una madre tiene un hijo y antes tenía una vacante para entrar a beca contra 2 más. O sea, entre 3 salía 1 por competencia. Ahora es contra 10, porque han quitado becas, han reducido el presupuesto de becas. Eso hay que defenderlo, ¿no? Nosotros como partido las quejas las vamos a viabilizar y vamos a defenderlo, pero las autoridades regionales y municipales debieran embanderarse de esto, porque yo creo que para cualquier autoridad municipal o regional embanderar los intereses del pueblo, pues lo va a legitimar. Y el segundo es, ahora que vienen autoridades regionales que ya han sido electas, municipales, regionales, mi consejo sería que aprovechen este tiempo, ¿no? No esperen el 1 de enero. Cuando yo fui electo presidente fue en junio, el 5 de junio, tenía hasta el 28 de julio. Lo que hice fue establecer mi puesto de comando como presidente electo y comenzar a convocar, ¿no?, a funcionarios públicos que me expliquen cómo estaba la administración pública, a reunirme con el equipo de gobierno para ver qué es lo que íbamos a hacer, y ya